Debido a la actual crisis que está atravesando el sector de plátano en Canarias, están surgiendo voces críticas. También muchos agricultores nos preguntan siempre las mismas dudas. Por eso en este vídeo vamos a intentar resolver las 6 dudas más frecuentes que nos hacen llegar, como por ejemplo, cómo se organiza el sector del plátano y cuáles son las funciones de cada uno de sus integrantes, cuál es la importancia real del sector platanero en Canarias, cómo y quién pone el precio del plátano, por qué se realizan las picas, si es un sector extremadamente subvencionado o no, y si es un cultivo sostenible para Canarias. Bueno, como dice Clemente González, el periodista especializado en sector agrario y gran amigo, datos matan relatos. Por lo tanto, en este vídeo vamos a intentar aportar todos los datos necesarios para que entiendas perfectamente cómo se organiza el sector y muchas otras dudas que nos hacen llegar habitualmente los asociados o incluso los productores. Vamos a iniciar con la organización del sector, cómo se organiza el sector del plátano en Canarias. Bueno, que sepas que Asprocan, que es una agrupación privada, engloba a 6 organizaciones de productores de plátano, las OPP. Asprocan, a lo que se dedica y ves las funciones, es agrupar y representar a todo el plátano de Canarias bajo la marca Plátano de Canarias. Y es el encargado de hacer las promociones de marketing de esta marca, ¿no? Esos anuncios con los deportistas de élite, que además tienen muchísimos seguidores, como Mireia Belmonte, Pedri, Rafael Nadal. Todos esos anuncios que se hacen a nivel nacional y con gran repercusión se hacen aportando 1 céntimo por kilo de cada productor. Cada productor aporta esa cantidad y con eso se financia esas campañas beneficiosas para todos. También dentro de las funciones de Asprocan está la coordinación técnica y medioambiental de las producciones, pues sugiriendo a los productores determinadas medidas, la correcta aplicación de la indicación geográfica protegida, la IGP, que tiene Plátano de Canarias, y ser un órgano de independencia e intermediación entre las 6 organizaciones que lo componen. Ten claro que Asprocan no fija los precios ni comercializa, es simplemente una cuestión de unificar criterios y sobre todo hacer representación del sector en el caso de las negociaciones políticas, etc. Las 6 organizaciones de productores de plátanos que lo componen son Coplaca, Europlátano, Cupalma, Plataneros de Canarias, Agritem y Agrícola Llanos de Sardina. Las funciones de estas OPP, que integran a su vez a muchísimos productores, a cooperativas, empaquetadores de plátanos, SAT, etcétera. Cada una de ellas integra a toda esta organización interna de la producción, pues evidentemente ellos son los que gestionan la producción, porque ellos son los que reciben en los empaquetados y los que gestionan con sus asociados toda esta producción, ¿no? Los que valoran la calidad, las certificaciones de calidad, todo esto. Evidentemente, como los empaquetados están dentro de estas organizaciones productores, son los que empaquetan, los que reciben la mercancía, la preparan, la meten en cajas, los lavan, los desmanillan, etc. También se encargan del transporte, normalmente a la península y también entre islas, y de la comercialización. Cada una de estas OPP tiene sus líneas de comercialización independientes y sus acuerdos comerciales. Unos, por ejemplo, tienen el servicio de maduración externo, es decir, otras empresas que están establecidas en península, que les prestan el servicio de cámara de maduración para luego ellos venderlo al comercio minorista, y otros que los tienen integrados, otros tienen algunos centros de maduración propios y por lo tanto ahí ahorrarán costes. Así que cada una de las OPP marcará los precios de negociación en función de los costes de los eslabones de la cadena a lo largo desde el productor hasta que llega al destinatario final. Bueno, ¿qué importancia tiene cada una de estas OPP? Pues aquí ves que Coplaca tiene el 30,8% de la producción o engloba a los productores del 30% de la producción, Cupalma el 17%, Europlátano el 15,5%, Agrícola Llanos Sardinas el 13,7%, Agritem el 11,8% y Plataneros de Canarias el 10,7%. Bueno, todas estas organizaciones productoras representan al 100% del sector, a todo el sector platanero, que es muy importante la unidad en muchísimos aspectos. Equivalen a 8.629,19 hectáreas, a 7.371 agricultores. Están integrados aquí 95 empaquetados que mueven 349.000 toneladas, como vieron en el 2022, alcanzando un volumen de negocio total a nivel peninsular de 890 millones de euros en el 2021. Seguramente habrá sido más en estos años recientes. Han sido años atípicos. El año pasado fue un año malísimo de precios y el anterior fue un año bastante bueno. Del total de kilos comercializados por isla, aquí puedes ver que Tenerife produce el 50,3% del plátano,
Gran Canaria el 25,7%, La Palma el 22,09%. El resto de islas producen muy poquito plátano con respecto a las demás. Aquí puedes ver que la suma de Tenerife, Gran Canaria y La Palma suman prácticamente el total, 97,9%, y que Tenerife y La Palma suman el 72,4%. Los destinos del plátano de Canarias, principalmente, como puedes ver, la península. El destino del mercado nacional es el 88,09% del total y el mercado interior el 11,2%. También la cuota de mercado de la península en el 2021 fue de 56,8%, es decir, ha ido decreciendo esa cuota de mercado del plátano de Canarias a favor de los principales competidores, que es la banana tanto latinoamericana como africana. ¿Cuáles son los principales países plataneros? Pues Costa Rica, Ecuador, Colombia, Costa de Marfil, otros países africanos. ¿Qué es lo principal de mencionar en este caso? Que África, los países africanos, entran libres de aranceles, es decir, no tienen que pagar una cuota en aduanas, y los países latinoamericanos pagan 75 euros por tonelada, que esto es muy poco. Hace unos años estaban cerca de los 200 euros y esto ha ido decreciendo, se ha ido descrestando a los 75 euros por tonelada. Esto es por las presiones que hacen empresas normalmente norteamericanas, que son los dueños de esas producciones latinoamericanas, que hacen presión en Bruselas con sus lobbies para que, evidentemente, pagar menos aranceles, pero eso va en detrimento de la competitividad del plátano europeo, tanto del canario como del de Madeira, por ejemplo, en Portugal, o de otras regiones ultraperiféricas. Una consulta que nos hacen habitualmente es el precio. ¿Quién marca el precio del plátano? ¿Por qué no se regula? Si es Asprocan el que pone el precio, si es que la banana nos tumba el precio en el mercado peninsular. Bueno, vamos a ver cómo se establece el precio del plátano, quiénes realmente intervienen en esta variación del precio, que normalmente es semanal, incluso diaria. Principalmente, igual que en cualquier producto hortofrutícola, es la variación estacional, es decir, lo que estamos produciendo a lo largo de los meses, durante las semanas, en relación a lo que se está consumiendo. Por ejemplo, si producimos muchísima cantidad de producto, evidentemente el precio bajará, tenemos que competir más entre nosotros mismos, y si hay muy poca gente que consuma ese producto, también el precio bajará, que es lo que suele pasar en verano. En verano se da la circunstancia de que producimos poco, esta es la bajada de producción en verano, pero sin embargo el consumo también es poco, por lo tanto el precio también baja. Esta gráfica de aquí abajo puedes ver la evolución del precio. Porque el consumo es inferior en verano de la población nacional, porque van hacia otro tipo de frutas con más agua, como la sandía, los melocotones, el melón, etcétera, que hacia el plátano, que es más una fruta de invierno y de primavera. Por lo tanto, cada semana se negocian los precios en función de cómo va el consumo, su previsión a la siguiente semana, y cómo vamos de producción, si estamos produciendo mucho, si hay poca producción. Aquí puedes ver que donde hay mejores precios no es cuando hay mejor producción o mayor producción, que son estos meses de inicio del año, sino más bien a finales de año, en invierno, es cuando hay un mayor precio. Fíjate la cantidad de centros de maduración registrados que hay en España. Solo en Canarias tenemos 27, pero a lo largo de toda la península, que como te digo es nuestro principal mercado, hay muchísimos centros de maduración, que como te decía antes, algunos son propios de las propias OPP y otros son empresas externas que evidentemente van a cobrar por ese servicio. La maduración consiste en que nosotros llevamos el plátano verde y allí se le da el grado de maduración pertinente que el cliente solicita para entregarlo al punto de venta. Fíjate que en Andalucía hay 15, en Madrid también hay 15, en Cataluña hay 12, hay muchísimos repartidos. Como te decía antes, cada OPP integra a varias cooperativas OSAT y tiene sus propias comercializadoras. Es decir, las propias cooperativas negociando con los distribuidores en la península son como se marcan los precios. Por eso es muy importante la unión del sector, para que entre unos y otros no se pisen en los precios, para que uno no le ofrezca un precio un poquito más barato al otro y así vayan bajando los precios. Nuestro enemigo común es la banana. No podemos consentir que el plátano de terceros países nos coma en el mercado. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir unidos, igual que va unido el plátano entero de Ecuador o va unido el plátano entero de Costa Rica. Nosotros tenemos que ir lo más unidos posible y lo más densos en cuanto al precio, lo más fijos en cuanto al precio, no estar haciendo variaciones entre nosotros mismos, porque al final plátano en Canarias tiene que ser un único producto. Bueno, aquí puedes ver la cantidad de pasos por los que tiene que pasar
en cuanto al precio, el plátano desde que está en la producción, incluyendo aquí la mano de obra, los gastos generales, las subvenciones que recibimos, pero por supuesto los gastos de transporte, etcétera, etcétera, todas las manos por las que va pasando hasta llegar al consumidor final. Es muchísimo. Por eso mucha gente dice, no, es que el plátano habría que sustituirlo por otro producto. Bueno, necesitas también toda esta logística. No es tan fácil decir cambiamos de producto, cambiamos de cultivo y ya está. Toda la comercialización, que es la parte más importante de cualquier cultivo, venderlo, lleva unos trámites y lleva unos procesos. Y todos estos procesos ya están instaurados con el plátano de Canarias y hemos pasado lo peor. Por lo tanto, lo que tenemos es que asegurarlo y sobre todo mejorarlo, ¿no? Aquí puedes ver que pasamos desde la producción, comercialización en origen, comercialización en destino, es decir, cuando se lleva a la península, y la venta en tiendas. Y estos más o menos los porcentajes en el que se va aumentando el precio en cada fase. Una cosa bastante clara y evidente es que los precios al público, los precios minoristas, no se acomodan a las variaciones que pueda tener el precio del plátano a mayorista, ¿no? O a gran consumo. Aquí puedes ver esta divergencia. Divergencia es cuando una línea baja y otra sube, o sea, cambian de dirección sin un motivo aparente. En esta divergencia puedes ver que desde el verano del 2022 el precio del plátano empezó a caer y así se mantuvo prácticamente todo el 2023, pero sin embargo en la distribución tanto minorista como mayorista el precio se mantuvo. Es decir, que las líneas de la distribución no se acomodaron al precio de los productores o los precios que están recibiendo los productores, ¿no? Un ejemplo claro puedes ver aquí en el rectángulo rojo que en el 2023 el precio en origen, es decir, en cooperativa, estaba en 45 céntimos y sin embargo el precio de venta a 1,75. Mientras que en el 2020 estaba a 73 céntimos en origen y 1,62 en destino. O sea que no cuadra porque si ha bajado en origen, no ha bajado en destino. Y esto es muy importante porque si lo que queremos es recuperar la tasa que ha conseguido la banana, la cuota de mercado que ha conseguido la banana, es importante que también la distribución haga más competitivo el plátano, porque nosotros podemos bajar mucho el precio, pero si ellos en el punto de venta no lo bajan, evidentemente no vamos a poder competir con una banana que viene muy, muy barata desde esos países terceros. Esto es un ejemplo de, en esta semana, en un supermercado cualquiera, en este caso ha sido Carrefour, pero podría ser en cualquier punto de venta minorista, donde puedes ver la diferencia entre la banana, en este caso banana granel, que está a 1,35 euros el kilo, banana granel, es decir, banana normalmente latinoamericana, y el plátano de Canarias está a 3,32 euros el kilo, cuando los plátanos ahora mismo están por el suelo, tienen un precio bajísimo en origen. Es decir, que se mantiene siempre un precio muy alto del plátano de Canarias porque sí, pero no está justificado porque los agricultores y las cooperativas no están marcando este precio. Por lo tanto, para poder ser competitivos con la banana, evidentemente se tendría que descender un poquito para hacerlo más competitivo, evidentemente. Este precio no está justificado. En cuanto a la inutilización del producto del plátano para regular el mercado, lo anteriormente llamado como pica. Antes se llamaba pica porque se picaba los plátanos y se tiraban o se echaban al ganado directamente. Esto evidentemente ya no se hace. Ahora se intenta utilizar el máximo posible. Y te voy a explicar por qué se hace esta retirada de producto en el momento de saturación del mercado. La inutilización se realiza valorando entre las OPP, entre todas las OPP y con la intermediación de Asprocan y también con la aprobación del Gobierno de Canarias, esto no es algo aleatorio, se valora en función de la situación del mercado y la posible evolución en función de si la oferta del volumen total de consumo supera el 75% para esa semana, según el histórico que se tiene, ¿no? También si el precio en verde ya está a niveles de pérdida de categoría, es decir, que de la categoría alta, es decir, que ya vamos a ir a pérdidas si seguimos metiendo y metiendo más producción. Todo esto se hace retirando una pequeña proporción del plátano para mantener el precio, para que el precio no se siga hundiendo más y más y más y más. Imagínate tener un mercado que está ya saturado, que ya está completo, que no absorbe más. Si seguimos poniendo y poniendo más mercancía, esa mercancía al final no se va a consumir, se va a tirar. Y la gente que te la está comprando te la va a comprar, como sabe que va a tener problemas para venderla, te la va a comprar a un precio ridículo. Y ese precio tan ridículo, ya viste todos los pasos por donde tiene que seguir el plátano para llegar al punto final, no va a cubrir esos gastos. No va a cubrir los transportes, el almacenamiento, la maduración, etcétera, etcétera, etcétera. No lo va a cubrir. Por lo tanto, es que no merece la pena llevar esa mercancía, no se va a vender.
el consumo no absorbe más. Tenemos, como viste, un consumidor principal que es la producción nacional. Prácticamente fuera no se saca nada al extranjero, solo el 0,21%. Por lo tanto, si nuestro mercado principal no absorbe más, de nada sirve llevar para allá, es gastar el dinero, es tirar el dinero. Como te digo, evitamos mermas y retiradas en destino. Esa mercancía que no se va a consumir se va a tener que retirar, y retirar es un gasto adicional también, y ya encima en destino. Que sepas que todo esto que se acuerda entre las OPP del porcentaje de inutilización de la mercancía, de los kilos que se van a retirar, está regulado, y un 70% es obligatorio y un 30% es voluntario. Como te decía, requiere la aprobación del Gobierno de Canarias y normalmente va destinado a los bancos de alimentos, ONG, también a cada vez más alimentación animal, se cede a los ganaderos para que se lo lleven para sus animales. También se está vendiendo a países terceros, principalmente africanos, sobre todo los de la segunda categoría, y mucho también va a compostaje para volverlo a utilizar en las plantaciones. Aquí puedes ver una evolución desde el 2013 hasta el 2022 de lo que se inutilizó y también las donaciones en función el tanto por ciento con respecto a la producción total. Y aquí puedes ver que, por ejemplo, en el 2022 fue el 0,49% de la producción lo que se retiró. Que cuando dicen que se ha retirado 1,5 millones de plátanos, de kilos de plátanos, puede parecer mucho, pero en realidad el total de la producción es prácticamente nada, no llega ni al 1%. Bueno, aquí puedes ver la producción semanal, lo que se exporta semanalmente en kilos. Que para hablar un poquito más fácil, aquí hablan millones de kilos, vamos a hablar en toneladas, en miles de toneladas, que es más fácil comentarlo, ¿no? Aquí puedes ver las primeras semanas, que evidentemente es cuando hay más producción. Se superó bastante las 8.000 toneladas, llegando incluso a rozar las 9.000. Estos son datos de 2022. Y a finales de año también, como te dije antes, en verano desciende y a finales de año vuelve a incrementar la producción, y por lo tanto la exportación también superando esas 8.000 toneladas. En el año 2023, más o menos límite de consumo de las 8.500 toneladas por semana se tuvo que aumentar a las 9.000 por la cantidad de producción que se estaba realizando por el efecto del calor. Se aumentó a 9.000 toneladas por semana. Y ya era un límite en el que el consumo estaba muy tensionado, por eso los precios bajaron tanto. En cuanto a si el sector del plátano es un sector ultra subvencionado, si tiene más subvenciones que nadie y si aquí la gente se está haciendo millonaria. Bueno, si ojalá fuera así, que no lo es, ojalá la gente se hiciera millonaria en el campo, porque eso atraería a los inversores y atraería a los jóvenes, pero esto no es así y los datos lo demuestran. Cada vez tenemos menos superficie y menos número de animales, por lo tanto el sector agrario, ya te digo yo, que no es una fuente de riqueza, al menos en nuestro territorio. En cuanto a las subvenciones, que sepas que las subvenciones que recibimos en Canarias principalmente vienen de la PAC, de la Política Agraria Común, de los fondos de la Unión Europea, de Europa. Esto no viene ni del Ministerio de Agricultura de España ni de la Consejería del Gobierno de Canarias. Viene de Bruselas, viene de Europa. Bueno, que sepas que la PAC subvenciona a toda la agricultura y la ganadería de Europa, a toda la agricultura y la ganadería de Europa. Y en el caso de Canarias, por ser región ultraperiférica, tenemos una línea adicional a esto de la PEPAC, que sobre todo afecta en este caso a la península, ¿no? al resto del territorio. En el caso de las regiones ultraperiféricas como Madeira, Martinica y otras zonas de Europa que son archipiélagos, tenemos el POSEI de Canarias, ¿no? Y es para compensar la lejanía que tenemos del continente, porque somos un territorio en mitad del mar, somos un archipiélago. Bueno, este POSEI y se divide en el POSEI agrícola y en el REA. El REA es para ayuda a las importaciones, en el caso nuestro del sector agrario, es para importar sobre todo alimentación para los animales, forraje y cereales principalmente. Y esos son un paquete de 62 millones, o sea que hay que restar a los 300 millones, 62 millones. Por lo tanto, los 238 millones restantes van al POSEI agrícola. El POSEI agrícola tiene tres medidas. La medida 1, que es agricultura en general, la medida 2, que son ayudas al plátano específicamente, y la medida 3 son ayudas a la ganadería, a la importación de terneros, por ejemplo, ayudas a la producción de leche, al sacrificio de animales, etc. La medida 2 del plátano, de los 238 millones, se lleva 141 millones al año. Es ayuda a la producción del plátano de Canarias. Como te digo, mucha gente dice, no, es que claro, esta gente se lleva la paguita, están todo el día recibiendo subvenciones. Bueno, en Canarias y en España, en toda Europa, pero sobre todo en Canarias, todo está subvencionado. No solo la agricultura y la ganadería, todo está subvencionado.
cualquier persona, todo lo que está alrededor de su vida está subvencionado. Sus alimentos que vienen de otros sitios, la cesta de la compra, gran parte de los productos vienen subvencionados. El agua y la luz está subvencionada. La gasolina está subvencionada. Tenemos unos impuestos menores con el IGIC que con respecto a la península con el IVA. Tenemos un montón de beneficios fiscales en Canarias. Tenemos el descuento de residentes para hacer viajes tanto en avión como en barco. Por lo tanto, hay muchísimas ayudas que nos afectan a todos los ciudadanos, no exclusivamente a la agricultura y a la ganadería. Mucha gente también, en el caso de las ayudas y las subvenciones, hasta se ofende. Y nos dicen, es que, ¿por qué mis impuestos tienen que ir a darles una ayudita a los agricultores? ¿Por qué mis impuestos? Es que a mí me molesta que los impuestos vayan a las ayudas de gente que se está haciendo rica en la agricultura. Bueno, esto evidentemente es una desinformación. Esto no es cierto. Principalmente porque estas ayudas sirven para compensar que vivimos en un archipiélago y que por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo de cultivar aquí como el que cultiva en Ciudad Real. Tenemos todo el derecho del mundo. Y además, los fondos de la PAC, que como te digo vienen de la Unión Europea, no proceden de los impuestos de los españoles. Porque España es un país deficitario. España recibe muchísimo más dinero de Europa del que aporta. Y aquí tienen los datos del 2023, en el que España aportó a la Unión Europea 18.000 millones, pero recibió 31.800 millones. Por lo tanto, evidentemente, de los fondos de la PAC, España no aporta nada, porque está recibiendo muchísimo más de lo que da. Como te digo, de toda esa millonada que recibe España, el plátano de Canarias recibe 141 millones. Bueno, ahora vamos a hablar de a dónde van los impuestos de todos los españoles a cosas de nuestro país que pueden resultar absurdas, ¿no? Por ejemplo, los asesores de la Moncloa, la gente que en el ámbito de la Moncloa, del gobierno, están contratados como asesores, son 55 millones al año, lo que suponen de los impuestos de los españoles, del impuesto de todos nosotros. Por ejemplo, el gasto en el avión presidencial, el famoso Falcon del presidente, son 95 millones al año para ir a dar mítines. Y un dato curioso que también salió el año pasado, que la renovación de los teléfonos de los diputados, de la Cámara de los Diputados, supuso un gasto de 1,2 millones de euros. Por lo tanto, evidentemente, toda esta millonada que sí se gasta de nuestros impuestos parece que a la gente no le ofende y las ayudas que provienen de fondos de la PAC parece que a la gente sí los ofende. Bueno, con estos datos espero que deje de ofenderle a la gente de dónde van los impuestos o no. En cuanto al tema de la sostenibilidad, muchas veces se habla de la insostenibilidad de un cultivo tan demandante en agua como la platanera o el aguacate. Vamos a hablar precisamente de esto, del gasto de agua. Recientemente la Universidad de La Laguna sacó un documento, un artículo, criticando prácticamente los cultivos de plataneras y de aguacates, ¿no? Evidentemente sin aportar ninguna alternativa. Y lo que comentaban es que el gasto de agua por tonelada de fruta obtenida, que no tenemos que olvidar que lo que se está obteniendo es alimentos, supone 340 metros cúbicos por tonelada. Esto en una piña media que suele pesar 38 kilos, entre 35 y 40 kilos, serían 12,9 metros cúbicos al año, porque una platanera produce una piña al año. Hay que recordar de nuevo que esto es para producir alimentos, que la agricultura es el principal sector que recoge las aguas regeneradas urbanas y del turismo y que utiliza la materia orgánica para volverlas a convertir en alimentos, precisamente, evitando así colapsos en los vertederos y vertidos en nuestras aguas. Y aparte, el plátano es uno de los cultivos más tecnificados que tenemos en Canarias, buscando evidentemente la eficiencia en el gasto del agua. El gasto del agua, como la planta de la platanera es muy demandante en agua, es un gasto tremendo para el agricultor. Por lo tanto, ellos buscan la manera de poder optimizar ese gasto para hacerlo lo más eficiente posible, para ser más productivos. Prácticamente todas las plataneras ya se riegan por goteo. Cada vez hay más sensores utilizándose como lisímetros para saber exactamente cuándo y cuánto regar. Y también hay cada vez más monitorización. Por ejemplo, la oficina del regante del Cabildo de Tenerife, que proporciona datos, igual que Agrocabildo, que proporcionan datos climáticos para hacer recomendaciones de riego y para saber si estamos regando bien, mal y cuánto estamos regando. Así que cada vez más tenemos un sector más eficiente en cuanto al gasto del agua. Ahora vamos a hablar del gasto que hacemos el resto de los ciudadanos y de nuestros visitantes de agua en nuestras islas.
a ver si somos eficientes o no, igual que los agricultores. Se dice que el gasto por turista ronda los 289 litros al día y esto equivale a 104 metros cúbicos al año, que como puedes ver es prácticamente 9 o 10 veces superior al gasto de producir una piña de plátano. El gasto por residente, es decir, los que vivimos en Canarias, es aproximadamente, o se estima en 142 litros al día, que serían unos 51 metros cúbicos al año, es decir, entre 4 o 5 veces superior a producir una piña de plátano. La gente, las personas, lo único que producimos, no producimos alimentos, lo único que producimos son aguas residuales y otros residuos, que si no fuera por la agricultura tendríamos un grave problema, porque estamos, repito, en un archipiélago y además el problema de verdad que desde la asociación queremos transmitir es que tenemos un problema donde habría que enfocar las prioridades de sobrepoblación. Esto sí tensiona un territorio insular o un territorio de archipiélagos como en el que vivimos, con una densidad poblacional altísima, como puedes ver en este gráfico, que eso sí es un símbolo de insostenibilidad para el territorio, para el desarrollo del territorio. Por lo tanto, antes de señalar con el dedo, incluso criminalizar al sector agrario, al sector ganadero, de que es el causante de todos los males, tendríamos que evaluar si realmente el problema que tenemos en Canarias es este o el problema que tenemos en Canarias es este, el de la derecha. Si el problema que teníamos hace 50 años en Canarias era este, o el problema actual que tenemos en Canarias es este. Si este es el problema que tenemos en nuestro paisaje y es el paisaje que queremos en Canarias, o es este el problema que tenemos en nuestro paisaje y lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, que sepas que tienes toda esta información y mucho más en nuestra página web, asaga-mediosaja.com, que nos puedes encontrar fácilmente en Google simplemente poniendo Asaga o Asaga Canarias y que nos puedes seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Si te gusta este tipo de contenidos que estamos colgando en YouTube, te animo a que le des a like, que te suscribas y que también compartas este vídeo para que otras personas también puedan argumentar con datos la perspectiva y la evolución del plátano de Canarias. Nada más, un saludo.